Como usted ve en pantalla, hoy tenemos una nueva predicación del libro de Nahum. Siempre nosotros trabajamos esta idea de predicación expositiva y consecutiva. Hemos terminado el libro de Jonás hace un tiempo atrás y estamos viendo la secuela o la segunda parte de lo que vendría a ser el libro de Jonás, que es Nahum. Sabemos que 100 años después el Señor ha cumplido su promesa y ha destruido al pueblo de Nínive, que es la capital de Asiria. Quiero invitarles, por favor, a que puedan buscar sus Biblias en el libro de Nahum 1. Vamos a estar viendo del capítulo 7 al 15. El mensaje de hoy lleva por título Las buenas nuevas de Yahweh. Las buenas nuevas de Yahweh. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias una vez más por este día que nos permite, Señor, abrir su palabra. Es con temor y temblor, Señor, que vamos delante de su presencia. Es con temor y temblor que abrimos, Señor, su palabra una vez más. Sabemos que trillamos en tierra santa. Sabemos, Señor, que todas aquellas cosas que este predicador diga, Señor, las tendrá que dar cuenta delante de tu presencia en el día del juicio. Señor, ¿cómo no entrar con este temor? ¿Cómo no entrar con esta solemnidad delante de ti? Señor, habla a tu pueblo a través de tu palabra el día de hoy. Háblanos, Señor. Sabemos que solamente este predicador, Señor, es un vil instrumento, Señor, usado por un Dios santo, santo, santo. Así que, Señor, quiero rogarte para que tú seas guiándome en esta hora y puedas, Señor, tú hablar a tu congregación. Señor, transforma, quebra, Señor, haz renacer, haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros en esta hora. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a tomar el tiempo de la predicación en el día de hoy. El primer punto que nosotros vamos a ver en esta sección de las buenas nuevas de Yahweh es los contrastes justos del Señor. El primer punto que vamos a desarrollar entonces en esta mañana es los contrastes justos del Señor. La semana pasada veíamos que Dios era bueno y desglosamos varias cosas de la bondad de Dios y estuvimos toda la predicación ahondando en la bondad de Dios. Pero este versículo, que era el versículo 7, no venía solo, sino que venía acompañado del versículo 8, que precisamente es el contraste. Bueno es el Señor para los que confían en Él, bueno es el Señor para su pueblo, bueno es el Señor para Judá en este caso, pero también el Señor hará estragos en sus enemigos. Habíamos visto Yahweh un Dios celoso, Yahweh un Dios santo, Yahweh un Dios de juicio, el vengador también de sus hijos. Entonces, esta semana vamos a tomar este versículo 7, pero en conjunto con el versículo 8, para que podamos ver los contrastes justos del Señor. Si usted está ahí en la escritura, voy a leer para ustedes estos versículos. Dice ahí, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero ahora el contraste, y no podemos separarlo, porque si te fijas, el siguiente versículo, el 8, comienza con un pero. Y ese pero, en una consistencia con la predicación expositiva, es una consecución de algo que ocurrió antes. Está haciendo un contraste. Entonces, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian, pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Debes entender que nuestro Dios es un Dios justo, bueno, santo, protector para los que son de Él, protector para los que en Él se refugian, pero Él vendrá como una fuerza destructora contra sus enemigos. Y cuando hablo de sus enemigos, estoy hablando de aquellos que también son enemigos de su pueblo. Oprimir a Dios, oprimir al pueblo, es oprimir a Dios. Oprimir al pueblo es levantarse contra el mismo Señor. Eso es lo que deben tener en cuenta las naciones. Esto fue lo que hizo la nación de Asiria, cuya capital es Nínive, yendo en contra de Judá.
Entonces se levantaron enemigos en contra del pueblo del Señor y eso hizo que nuestro gigante, dormido entre comillas, aunque el Señor nunca duerme, pero es la expresión, se levantara a favor del pueblo. Las figuras que usan aún en este versículo muestran que ya no hay escapatoria para los enemigos y los adversarios del pueblo del Señor. Pensemos y desglosemos en la segunda parte donde dice, pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive. Esta primera figura dice con inundación desbordante. Las inundaciones se caracterizan por cubrir toda la superficie visible sin dejar rastro de lo pasado. Es interesante recordar aquí el diluvio con que el Señor Dios castigó a la humanidad por su pecado en Génesis 7. La inundación que anuncia tiene un carácter de impetuosa, es decir, arrasadora y destructora, dando a entender que cuando desciende el nivel de las aguas no habrá rastro de los adversarios sobre la superficie terrestre. De nuevo ha usado la figura de los fenómenos físicos el Señor, que no pueden ser controlados después de que se han desatado. ¿Has tratado de contener una tormenta? Nuestro hermano Raúl está cerca de Estados Unidos y está a 2 horas de ahí de la frontera. Y en Estados Unidos, hacia el lado de la costa, por lo menos hacia el Mar Caribe, normalmente se desatan estas tormentas con huracanes de categoría 3, 4 y 5. El hombre en su soberbia piensa que puede controlar todas las cosas, pero una tormenta del Señor que ha sido desatada no puede ser controlada. Solamente el hombre puede esconderse para que la tormenta destruya todo a su paso y luego salir y restaurar de los que quedaron vivos. Las tormentas son así. Entonces, los fenómenos físicos no pueden ser controlados después de que se ha desatado, pero en este caso para castigar a sus adversarios y desaparecerlos de la faz de la tierra. Un tema interesante a notar, que en el capítulo 2 de Nahum vamos a ver probablemente con mayor profundidad, es que Dios usa la inundación de uno de los ríos circundantes a Nínive para producir la devastación también de los ejércitos de esta ciudad. La segunda figura que vemos en el versículo 8 dice, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Ahora, esta figura se refiere a otra manera de la tenacidad de la venganza divina sobre sus enemigos. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Nosotros hemos visto probablemente incontables películas donde aquellos que huyen tratan de esconderse en la oscuridad, debajo de algo, esconderse en un peñasco o en algún lugar donde la oscuridad los cubre. Bueno, los enemigos del Señor no tienen esta chance porque el Nahum, el escritor divino en este caso, dice, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Así que, hermano, piensa bien si en algún momento vas a querer ser enemigo de Dios o vas a querer ir en contra de su pueblo, porque el Señor te ha de perseguir como una tormenta inundadora y aún en las tinieblas Él estará ahí. Él te perseguirá. Entonces, esto da la idea de que van a ser perseguidos de día y de noche. No hay lugar donde se puedan esconder, lo cual evidencia la tenacidad del Vengador. Recuerda que el Vengador acá más importante no tiene que ver con los Avengers ni el Capitán América, tiene que ver con Yahweh, nuestro Señor. Él es el Vengador de vengadores. Él es el que guarda a su pueblo. Dios no descansará hasta haber destruidos a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo, pues no puede dejar que los promotores de la muerte se enseñoreen sobre la tierra y se muestren como los que detentan el poder. Dios no va a compartir su gloria. Pueden levantarse naciones que van a ser muy poderosas, pero en algún momento Dios las ha de botar, las ha de caer, como hizo caer a Babilonia, como hizo caer al imperio asirio, como hizo caer al imperio medio persa, como hizo caer a los griegos, como hizo caer a los romanos, y así suma y sigue. Finalmente, Dios es el único rey soberano que va a quedar de pie, porque es el único Dios vivo y verdadero, rey de reyes y señor de los señores sobre toda la eternidad. Entonces, se cierra la idea de este pasaje al retomar la idea del versículo 2, que dice que el Señor se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Nosotros hemos podido ver hasta aquí que el Señor está haciendo justicia y está haciendo venganza contra los enemigos del pueblo de Dios. Recuerda que Sennacherib se ha levantado y
para que tú puedas tener más referencias, quiero invitarte a leer el libro de Segunda de Reyes. Cuando tengas un tiempo en la semana y quieras tener un poco más de profundidad en este libro de Nahum, tienes que ver qué está aconteciendo con el rey Senaquerib y con Asiria. Y eso lo vas a ver en el libro de Segunda de Reyes. Lo vamos a ver un poco más adelante. Nahum nos muestra que en este pasaje un aspecto de Dios que ha sido ignorado. Muchas veces, y lo hemos conversado profundamente con nuestro hermano Raúl, también con nuestro hermano José y otros hermanos, que la iglesia de hoy tiende a presentar a este Dios bueno, a este Dios Santa Claus, a este Dios que está en los cielos, de una barba blanca y que no mata una mosca. Todo es bueno, todo es plausible, como que no hay ningún ruido que le altere o que le moleste, no hay ninguna cosa, solamente hay paz. Pero Nahum nos está mostrando en este pasaje un aspecto de Dios que ha sido ignorado, ya sea consciente o inconscientemente. Conscientemente, muchas veces, he escuchado en púlpitos que dicen, no hay que enseñar del pecado, no hay que enseñar de la ira de Dios, no hay que enseñar del juicio justo de Dios al pecador, porque la gente se asusta. Nosotros no queremos asustar a la gente, por lo tanto, solamente tenemos que hablar de la bondad y del amor de Dios. Todo lo demás se entenderá en su tiempo, pero no hay que hablarles del pecado a las personas. Eso, hermano, es una blasfemia, eso es presentar a un Dios falso, eso es presentar un evangelio diluido, porque debes entender que la primera forma en que nosotros vamos a Dios es como pecadores que necesitan ser quebrantados, humillados y que necesitamos la redención y la salvación de nuestro Señor para presentarnos delante de un Dios 3 veces santo. Entonces, Nahum nos muestra a este Dios que conscientemente en algunos casos se oculta y en otros en forma inconsciente. También hay muchas denominaciones que tienen una falencia de doctrina y tienen una falencia enorme de conocimiento de Dios. Ellos no han tenido siquiera una lección de lo que es un atributo de Dios. De hecho, ni siquiera saben lo que es un atributo. Entonces, por forma inconsciente, presentan a un Dios solamente que es bueno, el Dios que a ellos le han presentado. Ese Dios que anda los predicadores afuera y que dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, y Dios no puede vivir sin ti, ven y recíbelo en tu corazón y haz morada con él. Y es la única versión de Dios que presentan porque no conocen otra, porque no han estudiado tampoco la Escritura. Y ese es el punto, hermano. Nosotros necesitamos conocer a Dios para saber quién es este Dios soberano que amamos y que servimos. Es por eso que este día jueves estamos continuando con la serie de los atributos de Dios. Estás invitado a seguir y unirte a esta serie de los atributos de Dios para que puedas gozarte y también impactarte con este Dios tan grande que nosotros servimos, el Dios de la Escritura. No es el Dios de las religiones, no es el Dios de las denominaciones, es el Dios de la Escritura. Porque no hay otro Dios que pueda salvar. Hay otros dioses que les pueden llamar Yahweh, hay otros dioses que les pueden llamar Jesús, pero no es ni el Yahweh ni el Jesús de la Escritura. Y esos dioses no salvan porque son ídolos, son dioses falsos. Entonces Nahum nos muestra en este pasaje este aspecto de Dios que ha sido ignorado consciente o inconscientemente por los cristianos al mostrar parcialmente la persona de Dios como un ser tan amoroso que no tiene el carácter para reprender y que si lo haces a nivel personal. Aquí hay un mensaje para los pueblos que confían en Dios y esperan en Él, pues su venganza sobre los que retienen el poder injustamente o el que hace daño al pueblo de Dios será una realidad tan cierta como el amor que Él nos ha mostrado. ¿Has percibido el amor de Dios en tu vida? Así de real es la justicia y la venganza de Dios sobre los que ha de caer encima. Por eso cuando nosotros entendíamos, cuando veíamos el libro de Colosenses y decíamos, cuando tú estás en Cristo, Dios es amoroso, Dios es tierno, Dios es protector, Dios es guardador, pero fuera de Cristo Dios es terrible, porque solamente te espera la ira y la condenación de Dios. Esta roca que ha sido para nosotros el sustento de nuestras vidas, para ellos va a ser lo que destruya y desmenuce sus vidas. Cuidado con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser tentado. Hermano amado, o estás en Cristo o estás debajo de la roca que Cristo representa, pero no puedes estar en ambos lados. Puede ser un hijo o un pueblo de Dios o puede ser un enemigo de Dios, pero no hay más. No existe la Suiza en los términos cristianos. O eres de Dios o no eres de Dios. O recoges con Él o desparramas lo que es de Él.
Entonces, debemos tener cuidado acá, porque el balance de Dios en este punto uno que estamos viendo es un balance perfecto. Los contrastes justos del Señor. Él es tan bueno y tan amoroso como justo, vengador y airado. Así que no te confundas con este Dios Santa Claus que está en una nube descansando y que está con una barba larga y que dice sí a todo. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios, así como es un Dios de amor, también es fuego consumidor. Y aquí el libro de Nahum lo deja claro, absolutamente claro. Un segundo punto que nosotros vamos a ver en esta mañana es la destrucción de los que conspiran contra el Señor. ¡Ay, qué terrible es esto! Hombres vanos, hombres contumaces, hombres que piensen en su altivez que pueden gobernar, que pueden destruir, que pueden conspirar contra Dios o contra su pueblo. Esto es lo que nosotros vamos a ver aquí en el libro de Nahum. El segundo punto es la destrucción de los que conspiran contra el Señor. Voy a leer los versículos 9 al 12 y luego vamos a ir estudiando un poco más profundamente. Dice, los que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor, aquí estén con todo su vigor, aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Hermanos, aunque muchedumbres se levanten contra el Señor, aunque ejércitos y millares y millones se levanten contra el Señor y conspiren contra Él, ninguno de ellos va a quedar sin ser destruido. Los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, y para nosotros, los enemigos de la iglesia de Dios, que también aplica en este caso, pueden tramar muchas cosas, pero la intervención de Dios es definitiva. Cuando Dios intercede, hermano, no es una intervención ambigua, no es algo a media. Cuando Dios obra, obra. Si no recuerda el diluvio, vino el diluvio, juicio de Dios y destruyó todo. Si no recuerda Sodoma y Gomorra, Él vino y hace juicio y cuando intercede, hermano, Dios obra. Entonces, los enemigos pueden tramar muchas cosas, pero la intervención de Dios es definitiva cuando Dios interviene. Hoy por hoy nosotros estamos viendo que se levantan acusadores, que se levantan gobiernos en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de sus leyes, en contra de la moral de Dios, en contra de todo lo que se llame Dios. Pero Dios a un momento todavía los está dejando esta parte. Dios todavía está trabajando y está aguardando con paciencia que esos vasos de ira se llenen para una vez que Él venga en su segunda venida, va a destruir todos a ellos, los va a poner bajo sus pies y va a hacer cuando tú pisas la vid y sale el jugo de la vid, eso hará Él con sus enemigos. Lo vimos hace un par de semanas también, cómo Dios ha de destruir a estos malos. Hay una identificación entre hacer el mal contra Dios y haber oprimido al pueblo de Judá. En este caso estamos pensando que Asiria, como nación cuya capital es Nínive, había oprimido al pueblo de Judá. Por eso tampoco Jonás quería que Dios perdonara a Nínive. Era algo de lo que vimos también anteriormente. 100 años después, Dios vino y ya no perdonó más, ni hubo misericordia para esta nación violenta y sangrienta. Entonces, hay una identificación entre hacer el mal contra Dios y haber oprimido al pueblo de Judá. Quien trama el mal contra el pueblo de Dios está contra el mismo Dios tramando. Dios, por esta razón, como Él es fiel, y se siente agraviado y responde con juicio ante los enemigos suyos. Esto es algo muy bueno para los que somos hijos de Dios, porque sabemos que cuando se levantan contra nosotros, hermano, no es contra ti el que se levantan, es contra Dios mismo. Recuerda un poco lo que pasó con Samuel. Vino el pueblo y le pidió rey a Samuel. El rey de Israel era Dios, era una teocracia. Samuel venía a ser como un primer ministro, un vocero de la voz de Dios al pueblo. Y viene el pueblo y dice, Samuel, danos un rey
que nosotros podamos ver como el resto de las naciones. Qué pueblo más necio, muchas veces nos comportamos igual. Samuel va con un corazón apesadumbrado y le dice a Dios, Señor, el pueblo está pidiendo un rey. El Señor le dice, tranquilo, Samuel, que el pueblo no ha venido contra ti, sino que a mí me está desechando. Hermanos, cuando se levanta alguien, algo contra el pueblo de Dios, se levanta contra Dios. Y eso no lo debes olvidar. Ellos van a poder hacer lo que Dios permita. Van a poder perseguir hasta el punto que Dios permita. Recuerda que incluso ellos están bajo la soberanía de Dios y Dios en un clic de dedos, Él puede hacer que se acabe eso. Pero el Señor está cumpliendo también su propósito. Recuerda y sostente en esto. Persecución ha de venir. Y ha de venir porque el Señor la permite para el propósito que el Señor tiene con nosotros. Pero por aquellos que venga la persecución, hay de aquellos porque serán consumidos y destruidos por la poderosa mano de Dios. Cada vez que el profeta va delineando y especificando los objetivos de la venganza divina, Asiria es el imperio al cual hace referencia este profeta. Sin embargo, parece que hace también alusión al rey de Asiria, que era Sennacherib, quien es el objeto directo de esta venganza, pues él encabeza a quienes se han convertido en los enemigos de Dios. De ti salió un consejero de Belial, dice la Escritura. Nosotros leemos el versículo 11, dice, de ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso, traduce la versión de las Américas. Pero una versión mucho más textual diría así, de ti salió un consejero de Belial. Recuerda quién es Belial. Belial es un demonio. Belial es un tipo de deidad demoníaca. Jesús hablaba de Belial también como el mismo demonio. Entonces, no es un consejero perverso de su propia perversión, sino que es un consejero de Belial, un consejero de Satanás mismo, el que hace que se levanten contra el pueblo de Dios. Y aquí tenemos que hacer dos diferencias. La depravación humana hace que estos reyes, en este caso Sennacherib, se levante contra el pueblo de Dios para tratar de aplastarlo, conquistarlo y destruirlo si fuera posible. Pero también tiene que ver la incidencia de Satanás aconsejando y moviendo a este rey Sennacherib. Ahora, si tú conoces algo de lo que es la escatología, esto, hermano, no solamente es una alusión directa a Sennacherib, rey de Asiria, que es el que está oprimiendo al pueblo de Dios, a Judá específicamente, sino que también esto se da como varias otras cosas, como una profecía de doble cumplimiento. Porque aquí está hablando de Sennacherib contra Judá, pero también a su vez está mirando hacia el futuro y está mostrando al hombre perverso consejero de Belial, que será el hombre de maldad, el hombre de iniquidad, que también se levantará contra el pueblo de Dios en una persecución como jamás se ha visto. Entonces tienes que ver entre luces y sombras cómo el profeta está mirando aquí directamente hacia lo que es Sennacherib, y Nahum está mirando a Sennacherib, pero también la profecía toca arriba a este hombre de maldad que vendrá en un tiempo futuro. Esto se conoce como una profecía de doble pico o de doble interpretación o doble cumplimiento. Se cumple localmente, pero también hay una proyección futura donde también se va a cumplir. Y esta profecía, hermano, señala a Sennacherib, rey de Asiria, dañando a Judá, que es parte del pueblo de Dios, pero también tiene connotaciones escatológicas acerca del tiempo de fin y al hombre de maldad que ha de venir. En el Salmo 2, que fue el salmo que nosotros comenzamos esta mañana, es el salmo profético del reino del Hijo, y nos dice el versículo 1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? No solamente esto tiene una implicación ahí con el pueblo de Nínive en el reino de Asiria, sino que esto tiene implicaciones del reino mesiánico al cual nosotros estamos viviendo y habitando ahora. No, nosotros no esperamos a que Jesús venga a establecer un reino mesiánico por 1000 años. No, nosotros creemos que Jesús ya está sentado en su trono y Él está reinando ya en su tiempo, y estos pueblos se han de sublevar contra
el pueblo de Dios, el reino de Dios. Recuerda que en este momento Satanás ha sido atado y pronto también será soltado para ser un consejero de Belial, Belial mismo, contra las naciones que irán en contra de nosotros, el pueblo de Dios. Fíjate cómo hay implicaciones tan hermosas allá, incluso ya en Nahum, mirando específicamente al rey de Asiria, Sennacherib, pero esto también es un tipo de lo que es el anticristo, el consejero de Belial que vendrá en un futuro y que se levantará también contra la nación de Dios, nosotros. Ahora, hasta aquí hemos visto, hermanos, este balance entre el amor, entre la bondad y entre la justicia y la venganza de Dios. Y ahora estamos viendo que podemos confiar en que el Señor ha de destruir a todo aquel que conspire contra Él. Que está sufriendo persecución, Dios hará justicia. ¿Vendrá persecución? Sí la vendrá. ¿Debes prepararte para ella? Sí, con temor y temblor, porque ahí serás probado. Hoy día ser cristiano hasta por ahí es fácil, y por eso se ha levantado también esta corriente del cristianismo cultural. Está es cool ser cristiano muchas veces, pero es un cristianismo falso, es un cristianismo diluido, es un cristianismo que no tiene fruto, es un cristianismo muerto. Cuando ya el cristianismo demande sacrificio, vidas, ahí todos los cristianos culturales van a desaparecer. Solamente ha de quedar el pueblo de Dios. Pero tranquilo, cuando eso ocurra, Dios vendrá a ser tu guardador o tu vengador. Existen las dos posibilidades. Dios te puede guardar del día malo en el día de la ira o en el día de la persecución, como castillo fuerte, o Dios puede permitir que haya daño contra ti, incluso que mueras por su causa, pero Dios ha de ser también tu vengador. Ambas cosas son para la gloria de Dios. Y tú o le alabarás aquí por guardarte, o le alabarás allá cuando estés en esa muchedumbre blanca que alaba a Dios como un mártir del Señor. Porque recuerda, esta vida no concluye acá cuando tú mueras. Esta vida solamente es un paso entre lo terrenal y lo eterno. Por lo tanto, debes prepararte y como sea, como fuere el Señor ha de ser tu guardador o tu vengador contra aquellos que han conspirado contra Él y contra su pueblo. Ahora, dentro de eso, esto suena también a buenas noticias. ¿Cómo podemos hablar de buenas noticias cuando pensamos que hay hombres o pueblos o naciones que están siendo destruidas? Esto es parte también del plan de Dios porque el Señor ha de ejercer justicia sobre cada uno de aquellos que requiere ser ajusticiado o destruido. Dios lo hará. Y aquí nosotros vamos a entrar a un tercer punto y final, y que tiene relación directa con el título de este mensaje, que eran las buenas nuevas de Yahweh. ¿Recuerdas qué significa buenas nuevas? Sí, ya sé que lo recordaste, evangelio. Entonces esto vendría a ser como el evangelio de Yahweh, o las buenas noticias de Yahweh, del Señor. Y esto se repite varias veces, y se repite también en este sentido de paz, de que Dios hará justicia, de que Dios destruirá a los que han sido opresores y que Él salvará. Mira, vamos a leer este evangelio de paz como punto 3, el evangelio de paz, desde el versículo 12 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebrantaré tu yugo de sobre de ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti, no se perpetuará más tu nombre de la casa de tus dioses, arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición, yo prepararé tu sepultura porque eres vil. He aquí sobre los montes y los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar. Por ti el malvado ha sido exterminado por completo. Estos versículos tenemos que dividirlo en dos. El versículo 12 y 13 tienen que ver con el pueblo que ha de ser liberado.
Y el versículo 15 también tiene que ver con eso. Más el versículo 14 habla del fin del malo. Hace un cambio, no es la misma. Uno está hablando a Judá, otro está hablando a Sennacherib y vuelve después a hablar a Judá. Dice, aunque te haya afligido, aunque te haya afligido, Dios, al pueblo de Dios, no te afligiré más. Dios está permitiendo esto. Recuerda que la aflicción, la prueba, viene de parte de Dios también. Y le dice al pueblo, aunque te haya afligido yo, Yahweh, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti. ¿Qué yugo? El yugo del opresor, el yugo de Asiria, el yugo de Sennacherib. Y romperé tus coyuntas. Ellos estaban como con yugo, amarrados, esclavizados. Y el Señor dice, aunque te afligí, no lo haré más, y quebraré tu yugo de sobre ti, y romperé tus coyuntas. ¿Qué hará con Sennacherib? Dice, el Señor ha dado una orden en cuanto a ti, no se perpetuará más tu nombre, de la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición, yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Eso es lo que dice Sennacherib. Eso es para que usted vea el contraste y cómo va cambiando a quién le habla. De aquí entendemos que vienen nuevas buenas para Judá, y esta también es una profecía de doble cumplimiento, como ya vimos otra. Así como se quebrará el yugo de la esclavitud en Asiria, así también se quebrará nuestro yugo del reino opresor de las tinieblas, que es Satanás y su gobierno sobre nosotros. Ahora lo que leímos fue también el fin de Nínive. Escucha esto. El fin de Nínive es revelado en forma clara. No quedará nada. Tampoco quedará nada de la familia de Sennacherib, pero va más allá, puesto que también será destruido todo el culto a los dioses asirios. Es interesante saber que Sennacherib fue asesinado por uno de sus hijos mientras rendía culto a uno de sus dioses, y así se cumplió literalmente esta profecía. Tú puedes encontrar la vida de Sennacherib, este rey malvado, en 2 de Reyes 19. Voy a tomar solamente el final de la vida de Sennacherib y cómo Dios cumple esta profecía al pie de la letra. 2 de Reyes 19, 35 al 37 nos dice la muerte de Sennacherib. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa del dios Nisroch, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esanhadot reinó en su lugar. El enemigo de Dios, el consejero de Belial, termina sus días cuando está en el templo de sus dioses siendo masacrado y destruido junto con sus dioses. ¿No es bueno el Señor? ¿No es bueno este Dios vengador que ha vengado a su pueblo? Una idea que predomina en la comprensión de este pasaje es que la acción de la venganza del Señor es una demostración más de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. ¿En qué sentido puede entenderse esa fidelidad? Nahum presenta el cuadro de un mensajero que al venir por los montes rodea Jerusalén y anuncia la paz. Si te das cuenta, esta es la misma idea de los que anuncian la paz, de la buena nueva de salvación. Venía la destrucción, Dios hace justicia sobre Sennacherib, destruye a Siria y Nínive y liberta al pueblo. Nosotros, humanos, estábamos condenados y en cadenas de Satanás y su opresión, y viene Cristo y nos levanta de esa esclavitud hacia libertad, quebrantando y sojuzgando a aquel que nos tenía a nosotros prisioneros. Esto es, aceptando el golpe de muerte final a Satanás cuando él resucita de la tumba y dice Tetelestai, cuando muere y resucita, y muestra a Satanás como un enemigo derrotado. Ese es el cumplimiento también de Génesis 3:15. Satanás muerde el talón del Señor, mas el Señor aplasta su cabeza.
Dios es un Dios victorioso. Jesús reina. Él ha ganado la victoria, es victorioso y nos ha levantado a nosotros como parte de los liberados de estos prisioneros de guerra, si lo podemos ver así. Son buenas nuevas. Y esto también lo podemos ver como el cuadro de Satanás contra las naciones. Y de las naciones, esto se va a repetir en la historia cuando las naciones se levanten contra el pueblo de Dios. Y veremos otra vez la victoria del Señor. Quizás muchos de nosotros lo podamos vivir en carne, quizás algunos vamos a ser mártires, pero el Señor de alguna u otra forma nos hará disfrutar de esta bienaventuranza y esta paz y este evangelio que finalmente ha de venir sobre nosotros. Isaías 52, 7 al 10 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes de los pies de los que traen las alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán las voces, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán al Señor y vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Te fijas cómo Nahum está entrelazado con Isaías, con Ezequiel, con Apocalipsis, y cómo está lo que está ocurriendo directamente con Asiria? Es un cuadro también de la iglesia y lo que ha de padecer en el reino y cómo Dios destruirá a sus enemigos trayendo salvación y cantando estas buenas nuevas de salvación. Ya así lo ha hecho a través de Cristo. Isaías 40, 9 al 11 nos dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. Si te das cuenta, este es el mismo cuadro que nos presenta en el contexto ya de la iglesia y del reino. Pablo, cuando escribe en Romanos 10, 14, 15, nos dice: ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin hacer a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y aquí toma a Isaías y a Nahum: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El evangelio, las buenas nuevas, es un hecho. Dios ya ha actuado en la historia y lo seguirá haciendo hasta cumplir todo su plan. Se ha dicho que la existencia de un imperio como Asiria significó dolor y sufrimiento para el pueblo de Dios. Por lo tanto, él, manteniéndose fiel a su compromiso con este pueblo, destruirá y destruyó a sus enemigos. La llegada de la paz, esto tienes que tenerlo claro, la llegada de la paz no significará la ausencia de conflicto, sino el bienestar integral y colectivo, el cual podría crear condiciones favorables para que el pueblo volviera a celebrar sus fiestas y a cumplir sus votos. Eso es lo que pasó ahí directamente con el pueblo de Judá cuando había sido quebrado el yugo de Asiria contra ellos. Nahum conoció las reformas del rey Josías, una de las cuales consistió en recuperar espacios perdidos para la adoración y el regreso al templo para efectuar las prácticas que evidenciarían la búsqueda de Dios, otras promesas cumplidas. Eso lo puedes buscar en Segunda de Reyes 23, del 4 al 11. Es por esta razón que el profeta ve en la destrucción del imperio un elemento que ayudará a que el pueblo de Dios renueve su fe. Hermano amado, este libro de Nahum es tremendamente importante para ver un cuadro también. Dios ya proyectaba desde el antiguo pacto lo que había de venir al nuevo pacto. Si bien es cierto, está hablando específicamente de un reino como Asiria, con su capital Nínive y con su rey Sennacherib, que había oprimido a la nación de Judá,
también está hablando en una forma y un símbolo, un tipo de la iglesia y de cómo nosotros habríamos de ser oprimidos, en dos sentidos. Uno, el sentido espiritual, en el cual nosotros estábamos esclavos de las tinieblas y estábamos condenados a una eternidad sin Dios. Satanás, como el padre que teníamos antes y el gobernador del reino de las tinieblas, él nos tenía oprimidos. Pero nosotros, como pueblo de Dios escogido, en ese momento no éramos pueblo de Dios físicamente o actualmente, pero ya éramos un pueblo de Dios en la mente de Dios, y Cristo viene con su mano poderosa, y muriendo en la cruz, Él destroza las tinieblas y se levanta victorioso de esa tumba y lleva como un general la victoria en sus manos, exponiendo a Satanás y llevándonos a nosotros como los liberados de la guerra. En segunda instancia, en un asunto más físico, geopolítico, en lo que viene a continuación. Hoy vemos a naciones que se levantan contra Dios. Hoy vemos naciones que están en contra de los predicadores. Hace un poco tiempo atrás hubo un predicador en Canadá que estuvo preso. Y así también ha ocurrido en México, en Estados Unidos. Y así ocurre día a día en China. Ocurre en diferentes lugares del mundo. Pero hermano, eso todavía no es todo. Llegará el día en que Satanás sea desatado y que vendrá y levantará e incitará a las naciones en contra del pueblo de Dios, nosotros. Hermanos, hoy día lo único que restringe todos los temas homosexuales, todas las leyes ideológicas en el mundo, somos nosotros, los cristianos. No hay nadie más. No hay nadie más que esté haciendo frente a toda la basura que se está levantando geopolíticamente entre los gobiernos. Y somos nosotros los que estamos en la mira también, no solamente de los gobiernos, sino también de la ONU. Cualquier cosa que se levante en contra de sus políticas asquerosas van a ser llevadas delante de un libro negro, y en ese libro negro te aseguro que habrá muchos pastores e iglesias que no sucumbirán ante las naciones ni ante Satanás, pero seremos perseguidos. Y aquí tienes que entender que hay dos tipos de iglesia, la falsa y la verdadera. La iglesia falsa aceptará todo lo que tiene que ver con los homosexuales, todo lo que tiene que ver con el aborto, todo lo que tiene que ver con estas políticas nefastas. Mas la iglesia verdadera conoce a su Dios y actuará y se mantendrá firme y fiel al Señor. Y se levantarán e intentarán destruirnos y matarán a algunos de nosotros. Mas no temas, Israel de Dios. No temas, remanente fiel, porque el Señor o te guardará y protegerá como el castillo fuerte que ha de ser, o te vengará como un mártir de su causa para su gloria. Ambas dan gloria a Dios, ambas son buenas para el Señor y ambas son buenas para ti. Debemos prepararnos como pueblo. Si te fijas, nosotros no estamos hablando del amor, 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 sino que te estamos diciendo, prepárate, porque tiempos difíciles vienen, tiempos difíciles ya están aquí, se han levantado estas dictaduras en forma de virus, de cuarentenas, de pandemias, y esto no va a acabar así. Esto va a ir increciendo día a día hasta que las políticas mundiales quieran destruir a la iglesia. Pero tengo buenas noticias para ti también, Israel. Benditas son los pies de los que anuncian la paz. El Señor viene y nosotros debemos predicar este evangelio para que haya salvación a muchos y libertad también de muchos. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que nosotros adoramos. Este es el Dios que nosotros servimos. Este es el Dios que nosotros glorificamos y por el cual vivimos y por el cual hemos de morir si es necesario. ¿Cómo estás tú en tus convicciones el día de hoy? ¿Cómo estás tú, hermano, si viene esta opresión directamente ya como la iglesia? No como lo que estamos viendo hoy día como pandemias que afecta a todos, sino cuando ya el enemigo directo del mundo sea la iglesia. Cuando tú seas visto como el malo, cuando tu rostro está en un cartel de se busca y haya dinero por tu cabeza. Hermano amado, prepárate, afirma tus lomos, cíñete tus lomos, porque nuestro Señor está a las puertas. Pero antes de que el Señor venga, tiene que venir una persecución
para limpiar, depurar y mostrar quién es su iglesia de quién no es. Te animo en esta mañana a que puedas afirmarte en el Señor y que puedas seguir firme en la fe de Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde y afírmate y que puedas conocer a este Dios que nosotros adoramos. Vamos a orar. Señor, vamos delante de tu presencia en esta hora. Hemos visto en este libro de Nahum hasta aquí cómo tú has obrado, cómo obraste contra tus enemigos, pero también vemos todos los símbolos y todo lo que vendrá en este doble cumplimiento. Así como lo hiciste con Sennacherib, también lo harás, Señor, con el hombre de injusticia y de pecado que ha de venir y que está a las puertas también. Señor, haznos entender como tu pueblo. Haznos entender, Señor, como tu iglesia, que nosotros no somos parte de este mundo. Señor, que no tenemos que involucrarnos ni perder nuestras vidas en lo que el mundo pierde sus vidas, sino que nosotros debemos esforzarnos en seguir alabándote, en seguir predicando tu palabra, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y esta paz ha de ser cuando tú, Señor, establezcas tu reconciliación entre el pecador y tú, y también cuando establezcas la destrucción de este reino de Satanás y establezcas tu reino finalmente. Señor, ambas debemos predicarlas, ambas debemos enseñarlas. El evangelio del reino y el evangelio también glorioso de tu cielo nuevo y tierra nueva. Señor amado, damos las gracias en esta mañana por el privilegio de servirte, de adorarte, de poder abrir tu palabra una vez más. Quiero dar gracias por mi hermano José Luis, que ha ministrado y me ha apoyado en este tiempo también, en que mi garganta sufre. Y también por mi hermano Raúl, Señor, que se prepara también para llevar la buena batalla en el campo directamente de acción. Y te doy las gracias porque este tiempo también le sirve para prepararse para cuando él ya esté directamente delante del remanente que tú vas a tener ahí en Ibin, Monterrey, en México. A ti la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.